Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a comenzar con la clase 11, que es la que nos convoca hoy. Tenemos tres textos. El objetivo de la clase es saber, entender, tratar de acercarnos a estos desposeídos, a estos sectores populares, eh, y ver cómo participaron, cómo intervinieron y las implicancias, ¿no? De unos años convulsionados, de unos años muy complejos. Nosotros en estos textos no están las guerras y las batallas, que sí van a estar mencionadas en Ternavasio, pero tengan en cuenta que mientras se pone sobre la mesa estos análisis de los autores, en paralelo están sucediéndose batallas que fueron muy importantes y bueno, entre avances y retrocesos, no solo la participación fue a través de las milicias, sino que también, bueno, hubo que intentar tener interlocutores, negociar, eh, y en el medio también, por supuesto, qué pasaba con la concepción de independencia, de revolución. Bueno, el primer autor que preparamos, nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Hay una compañera que está por ingresar un ratito más tarde, y ya igualmente con ella, que es Mercedes, habíamos organizado el texto, y Nuria, y otra compañera, el texto de Silvia Rato. ¿Sí? Así que yo voy a arrancar con Di Meglio. A quienes leyeron más Di Meglio pueden ahora aprovechar, preguntar o etcétera. Luego pasamos a Silvia Rato con los pueblos originarios, principalmente posicionados en una zona geográfica. Yo después voy a ir ahí a acompañar eso con una fuente de Castelli. Voy a hacer una introducción sobre Castelli, un aporte que no suele estar y que es la fuente que está ahí. Y luego vamos a cerrar, llegamos vivitos y coleando, a el texto de Candioti y los afrodescendientes. ¿Mm? Bueno, antes de arrancar con Dimeglio, quería saber qué pudieron leer ustedes al respecto, qué saben del autor, brevemente, algo que quieran comentar o preguntar, no sé. ¿Lo conocen a Dimeglio? Sí, sí, sí. ¿De dónde? A ver. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, lo vi en una gran conferencia que se hizo sobre la guerra del Paraguay, en la que Eh, estaba Hilda Sábato y también está el profesor de Historia de España, ¿cómo se llama? Otero, me parece. bueno, ¿alguien más? Es conocido, Dimeglio. Pero bueno, bueno, quizá para los más jovencitos, recuerdan el canal Encuentro, él había realizado una serie de justamente de encuentros, en el caso de ese, sobre historia, ¿sí? Donde él ha grabado videos, obviamente, explicativos sobre este contexto histórico, social. Él viene del Instituto Ravignani. Ya tenemos varios historiadores en la cátedra de Ravignani. Charamonte fue director de Ravignani. Eh, y hoy estos dos, Di Meglio también fue director de Ravignani. Silvia Rato es partícipe de este lugar, de este instituto. La verdad que han laburado muchísimo durante varios años y es una corriente historiográfica como tal, ya prácticamente. Eh, y Fabio Walserman, que es el que escribió la biografía de Castelli, también proviene del Instituto Rabiniano, ¿sí? Di Meglio agarró algo que parecía difícil, sin duda que es difícil, pero no imposible de trabajar, que son los sectores populares urbanos. Él se dedica bastante a los sectores populares urbanos en el proceso de la transición a la revolución, posteriormente hasta 1820 y más. También escribió una biografía de Dorrego que tengo yo acá. Él eligió como sujeto histórico, después se la llevo a la clase. Él como que eligió su sujeto histórico de relevancia, eh, a Di Meglio, perdón, a Dorrego. Esto no significa que sea una elección, digamos, centro porteña
pero bueno, vamos a encontrar mucho en él puntualmente basado en la provincia de Buenos Aires y parte de la campaña. ¿Sí? Bueno, un nuevo actor para un nuevo escenario, la participación política de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la Revolución, dice, ¿no? Va de 1810 a 1820, hace ese recorte. Después vamos a encontrar en este autor la participación de los sectores populares, ¿sí? En el periodo de en las siguientes décadas, 1820, 1830. El recorte es 1820 porque, bueno, hubo una crisis política institucional fuerte, cae el directorio, eh, y de ahí en adelante hay un quiebre y un antes y un después, ¿sí? Eh, viene, empieza a nacer, resurge el poder la figura de Dorrego, luego en el poder, y ya después definitivamente el poder de Rosas. ¿Mm? Pero bueno, volviendo a este fragmento, lo que van a encontrar, ¿leyeron a Di Meglio? ¿Alguno lo leyó? ¿No? Mazo. Bueno, Rafa, si tenés alguna duda o algo para decirnos, dale, no, no hay problema. Bueno, lo que van a encontrar ahí, en primera instancia, es una serie de concepciones y una presentación historiográfica de lo que él va a estudiar. Digo de lo que él va a estudiar porque en realidad es un grupo heterogéneo, ¿sí? No es solo, eh, digamos, no son solo los vendedores ambulantes, sino que son todos los grupos que no son concebidos como la gente decente o la élite, ¿sí? Y él entonces en este relato historiográfico presenta qué es lo que dice Mitre, qué es lo que dice Alperindongui, Vicente Fidel López, que es muy poco. Luego pasa a la nueva escuela histórica, los... Y acá lo que vamos a encontrar, a mí no me resulta tan difícil para ustedes. Ustedes tengan en cuenta la ideología de los autores, porque sabemos que Alperini, bueno, no se muestra como tal, pero sabemos que tienen de dónde se para. Ahora, cuando ya veamos que ese es un autor marxista, del pensamiento nacional o de la izquierda nacional, ya va a estar claro un poco, se va a distinguir mejor por de dónde provienen estos conceptos. ¿Sí? Tengamos en cuenta que unas cosas son los conceptos de los historiadores y de la presentación historiográfica, y otra cosa es el concepto de la época. En la época se utilizaba pueblo o bajo pueblo. ¿Sí? Que es lo que él utiliza. De hecho, hay un título, ¿sí? El bajo pueblo. Bueno, ¿qué aparece? La palabra pueblo, cuando aparece clase trabajadora, ¿a qué remite? A los amigos marxistas. ¿Sí? La clase trabajadora. ¿Sí? Bueno, digo amigos marxistas. Subalternos urbanos, por ejemplo, las clases oprimidas. Acá ya cuando hablamos de oprimido tiene que ser fines de los 50, los 60. La palabra oprimido es los 60 y explota con Althusser y vuelve acá. Y bueno, con Paulo Freire eh, se disemina por suerte por todos lados. Y después aparece esto de las masas. Bueno, esto de las masas también remite un poco eh, al marxismo. Como un poco decir, bueno, son sectores urbanos, subalternos, pero que van como un arrastre, ¿sí? Como una ola me llevan de acá para allá. Esto es propio de un cierto marxismo, este marxismo que se va a dedicar a la sociología, por ejemplo, José Ingenieros, va a decir, no, estos van todos por que lo llevan como ovejitas, ¿no? Bueno, eso por supuesto que está más que claro y Di Meglio, yo alguna vez que la lea Di Meglio va a decir, no, no, nada que ver. De hecho, cierra el texto hablando de los motines autónomos, es decir, los propios sectores de la milicia van a motinarse independientemente de quién sea estas facciones de intraelite, porque él dice que los sectores populares van a participar, por supuesto, de los sucesos de mayo, pero después van a ser parte de los conflictos de facciones intraelite, ¿sí? Que es lo que, no digo que
que lo demás no sea importante. Bueno, quedan 10 minutos y vamos a volver a entrar, ¿eh? No digo que sea lo más, que no sea para nosotros que sea lo más importante, pero lo otro es menos importante y no es no es un dato de color. Las fiestas patrias lo vamos a hablar, pero ustedes lo tienen que saber. Pero lo más importante es cómo participan ellos en estas facciones intraelite y los motines autónomos, ¿no? Bueno, entonces en definitiva luego va a haber una renovación, se habla de historia popular. Bueno, ahí lo que tienen que ustedes saber distinguir son estos conceptos: clase trabajadora, masas, etcétera. Luego ya pasamos al concepto que el autor da y que de ahora en adelante le va a utilizar, que es la plebe porteña, ¿sí? ¿Qué es la plebe porteña? Bueno, de plebe proviene de plebeyos, bueno, no deja de ser, dejan de ser concepciones de origen más eurocéntricas, ¿sí? Tengamos en cuenta que Di Meglio, si ustedes quieren ahondar un poquito más, es un poco la línea de lo que se conoce como la historia social, ¿sí? Van a leer más adelante, quizás sea como material complementario a Eric Hobsbawm o Edward Thompson, que son marxistas ingleses que van a dedicarse a la historia social. No solo van a relatar, por ejemplo, la revolución industrial. No, ellos van a decir el capitalismo, la división de clases, y se van a dedicar a lo social. ¿Sí? De hecho, profe, hay otro libro de Di Meglio que se llama Historia de los saqueos en Argentina. Es un análisis social de los distintos saqueos a lo largo de la historia. Bien, está bien, es un buen aporte. Lo importante es poder ahondar en esto, que no es sencillo, no es fácil, pero él demuestra que no es imposible. La participación de distintos sectores excluidos, básicamente porque todos estos nombres no dejan de caracterizar su condición social, ¿sí? Entonces, bueno, él se va a remitir a todo lo que es la historia social. Proviene de ahí No hay mucha ciencia en ese sentido, pero bueno, es interesante. La plebe porteña o la plebe urbana, ¿cómo va a estar compuesta? Bueno, él dice que es un grupo heterogéneo, ¿sí? Étnica y ocupacionalmente, y va a describir cuáles son las ocupaciones, ¿sí? Los plumeros, los vendedores, los changadores, los jornaleros, los artesanos pobres, aprendices, bueno, todos estos, a su vez, luego, que mucho no describe, pero tengamos en cuenta que también forman parte los afrodescendientes que van a estar en las milicias. ¿M? Y él dice que en la época los clasificaban. Bueno, un poco nos remitimos a Aníbal Quijano. Vieron que el marco teórico no es un cajón que dejamos para del principio. Ustedes siempre lo tienen que remitirse, por algo está. Porque en cada clase están estos autores y más, pero bueno, ¿sí? Esta clasificación es, bueno, blancos, pero es de arriba para abajo, ¿sí? Acá está uno al lado del otro, ojalá fuera. ¿Sí? Hacemos una pirámide, están los blancos, bueno, después vienen negros, pardos, bueno, y los indios que, bueno, él los nombra, pero no se dedica a eso, él habla de la previa urbana, ¿sí? Y la condición y la situación en la que ellos vivían. Nuevamente se remite a los conceptos, sectores populares. Yo creo que nosotros, después habla de Edward Thompson, miren, yo lo mencioné acá, justo él lo nombra, lo menciona. eh, Habla de dónde proviene, menciona de dónde proviene la noción de plebe, la antigua Roma, los plebeyos, etcétera. ¿Sí? Estos son datos para que ustedes puedan entenderlo, pero si lo quieren escribir en el parcial, lo escriben, pero no se le vamos a preguntar esto. ¿Sí? Perdón, ese mismo Thompson del que escribió la clase obrera inglesa, el mismo libro, Claro. ese libro. Por Ah, eso, porque claro, son de los historiadores. Acá nosotros es como que lo tenemos que distinguir como sociólogos. Pero bueno, ellos en definitiva estudian la sociedad, en este caso del origen del capitalismo, y eso es hacer sociología. Es historia social. En Europa se la conoce como la escuela de historia social, digamos. Igualmente son marxistas ellos, ¿eh? Edward Thompson, Eric Hobsbawm, ¿sí? Bueno. Quedan 7 minutos. Bueno, seguimos. Eso es más que nada lo conceptual. Ahora después viene la participación de la plebe en la política. Y él dice que son tres. Primero son los comienzos, que eso yo lo voy a pasar un poquito así
como repasador, tranqui, es los comienzos, es ¿cuándo fue? A ver, ¿qué les parece? La participación de la plebe urbana, ¿cuándo les parece que puede haber sido? Y yo Las creería que, invasiones. claro, Bien, en las invasiones inglesas, ¿sí? Vimos que ahí fue totalmente heterogéneo, participaron todos, incluso el interior, ¿sí? En principio, incluso los de los propietarios, los de la élite, los ciudadanos, digamos, estaban obligados a entrar, y si estaban obligados ellos, imagínense los otros, ¿no? Bueno, los comienzos son esos, ¿sí? Ahora, después pasa a la siguiente participación en sus comienzos, que son las fiestas mayas, ¿sí? Que son mayas. Son las celebraciones de la Revolución de Mayo, ¿sí? En la cual son festividades como el Te Deum, ¿sí? Como vimos hace poco, eso se hace siempre en la Plaza de la Victoria. En ese momento se nos mencionaba como tal por la victoria frente a la invasión de los británicos. Bueno, en fin, es una participación activa en las fiestas. Y ahí, bueno, como todas convocatorias y movimientos sociales, hay venta, changadores, bueno, ahí participan y un poco se institucionaliza ¿cómo decirles? Las concepciones, ¿no? De revolución. Son muy importantes. Me lo anoté acá como nosotros a veces decimos en la participación que uno tiene en política, que es la mística. Sin mística, no, ¿sí? Puede ser creada, siempre es creado, desde ya, ¿sí? Forma parte de ese inconsciente, de ese ideario. Ningún movimiento, ninguna transformación política de la que fuere. Incluso hemos visto que los que más se utilizan la mística y esto del simbolismo, no el sin- simbolismo es enajenado de la realidad, pero el fascismo utiliza mucho eso, ¿sí? Eso siempre existió y siempre va a existir, ¿sí? Nuevos potentes símbolos que después se van a fortalecer con la Asamblea del año 13, donde ya van a aparecer cánticos oficiales que van a decir, bueno, este, van a remitirse a la libertad, a la ruptura de cadenas, en fin. Luego, la otra participación es la política. Y habla de los comienzos. Ah, no, esto ya está. La presencia en las fiestas mayas. Habla de la Cuaresma, habla de Carnaval, habla de Semana Santa, o sea, también están las festividades religiosas, ¿sí? Eh, por ejemplo, dice, también las celebraciones religiosas fueron impregnadas, incluso la Cuaresma, el Carnaval y la Semana Santa podían no ser respetadas si se presentaba algún acontecimiento favorable a la causa, como ocurrió en Salta, ¿no? Bueno, eh, ¿y esto qué fuentes utiliza? Queda un minuto y medio. Él utiliza, para esto utiliza las fuentes incluso de viajeros, ¿sí? Además de las propias, que no son muchas, los viajeros que van a dar una mirada por ahí mejor que el que la da desde adentro, ¿no? Y algo que para ellos es sorprendente, o que sucede poco o no sucede, de acuerdo al país y a la idiosincrasia que ustedes quieran remitirse para la época. ¿Mm? Bueno, queda un minuto, yo ahora les paso un link, no sé si ustedes ya tienen un grupo. Se los paso ¿no? Bueno, por correo, entonces se los paso ahora mismo. ¿Eh? Aquí se queda menos de un minuto. Seguimos hasta que se corte. Bueno, y también las otras fuentes son las gacetas, ¿sí? Eso es muy importante porque la gaceta era leída por instrucción de Moreno, que se lea porque obviamente el analfabetismo era, digamos, algo muy amplio de lo que soy, prácticamente es al revés de lo que soy. Bueno, la instrucción que da Moreno es que la Gaceta se lea en las parroquias. Bueno, habla de las celebraciones, son celebraciones revolucionarias.